exacerbados, dice la palabra, o sea, desordenados. Eso es lo que quiere decir. Estas palabras, estos versículos hacen mucho hincapié en ese pecado, ¿verdad? De los deseos de la carne. Es lo que ahí nos amonesta mucho estos versículos en esa área. Dice: baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles. De que le agrada a la gente, sí le agrada, hermano, eso. Pero dice: baste ya no más. Para de hacer eso. Porque por eso viene, hermanos, el castigo del fuego eterno. Por la desobediencia. Andando en las lascivias, dice. Y luego dice, en las lascivias, dice, concupiscencias. La palabra concupiscencias, hermanos, significa dos cosas. Significa también lo mismo de los deseos sexuales, pero también tiene otro significado. Dice: deseo de bienes materiales o terrenos. La palabra concupiscencias. Deseos de bienes materiales o terrenos. Y luego dice: en especial deseo sexual exacerbado o desordenado. Quiere decir esas dos cosas. Imagínense, hermano. Entonces, por doble nos está advirtiendo que no tengamos esos deseos. Y lógicamente, si uno lee la Biblia y no tiene, si no hace uno el tiempo para ir a un diccionario, pero ya no tienes que ir a un diccionario a ojearlo, ya nomás de preguntarle a Google, está fácil, ¿verdad? Y te das cuenta qué es lo que quiere decir esa palabra. Porque uno la puede leer y concupiscencias, ¿qué quiere decir? ¿Quién sabe? ¿Verdad? Pero para eso existen ya esa tecnología tan fácil que hay, ¿va? de preguntar. Luego dice: orgías. Otra vez. ¿Qué dice orgías? Dice: fiesta en la que se busca la diversión y el placer con el sexo, la comida y la bebida. 3 veces, hermano, nos advierte acerca de esos deseos. Pero ¿quién dirá, bueno, pues, ¿qué tiene de malo? ¿Verdad? Pero eso es una amonestación que el Señor nos hace de las orgías, que es lo que quiere decir. Hay gente que le gusta ir a parrandear, ¿verdad? Tomar, comer y después terminar en lo que ya saben, todo alborotado. Orgías. Ya andas en tus orgías. Ya andas en tus delitos y pecados, dijera el hermano Silvio. Entonces, esa palabra orgías esa lo manda al infierno a la persona. Andar en esas cosas, hermano, dice la palabra, es merecedor del fuego eterno. Hay que parar de hacer eso. Puede ir a comer, coma moderadamente, ¿verdad? No 3 platos, ¿verdad? Va a beber algo, pues no se embriague con vino, dice la Biblia, en el cual hay disolución, ¿verdad? Beba otras cosas. No porque no tome algo que embriaga se va a acabar el mundo, ¿verdad? Al contrario, siempre va a andar en sus 5 sentidos, ¿verdad? No lo van a engañar ni le va a pasar nada. Luego viene otra palabra. La palabra, después de la palabra orgías, dice disipación. Ya está disipado. La palabra disipación, imagínense, hermana, lo que significa disipación. Disipación significa como los que hacen, los que meditan y que se cruzan de pies y que ponen su mente en blanco. Eso significa disipación.
Estábamos preguntándole, cuando El meditar, ¿qué dice? el meditar, en poner la mente en blanco, dice la Biblia que dice que la mente, cuando la mente se pone en blanco, dice que es taller de Satanás. Ahí trabaja Satanás cuando la mente está en blanco. Inmediatamente llegan más demonios. Y ponen por ejemplo, hermano, que estábamos buscando, y muchos que predican agarran el ejemplo de David. Cuando David tenía que ir a la guerra a pelear y no fue, Sí. y se quedó en la casa. Y dice que por no estar haciendo su mente ocupada allá donde tenía que estar viendo cómo iba la guerra, dice que cuando salió al balcón de su casa vio a la mujer, ¿verdad? Una mujer muy hermosa. Sí. Y pues su mente no estaba allá donde tenía que estar ocupada. Entonces en esa mente empezó a trabajar Satanás mostrándole a aquella mujer. Por eso dice que la mente en blanco es taller de Satanás. No puede estar, ¿me entiende? Tiene que estar ocupada la mente en las cosas de Dios. Si anda trabajando, pues ande cantando una alabanza. Donde quiera que usted vaya, si va manejando, escuche una alabanza, algo, cante, no sé, haga cualquier cosa. Platique con Dios. Pero que esté hablando siempre con Dios. Algo que tenga que ver con Dios. No le dé cavidad al diablo de que venga a meter su cuchara, porque le puede dañar, hermano. Él dice que está así, en poquitito, en poco rato se lo envuelve. Y dice eso, imagínense, yo no me imaginaba ni siquiera tantito que quería decir disipación. Y cuando investiga uno, cuando le presta uno un poquito de tiempo, dije, mira, a veces que dice uno, quiero poner la mente en blanco, no quiero pensar nada para descansar. Cuidado. Quiero irme de este mundo. Está mejor estar pensando en Dios, en cosas bonitas, que poner la mente en blanco. Eso no le agrada al Señor. Luego dice, y abominables idolatrías. Ahí es las idolatrías, pues ya sabemos qué es, ¿va? Una persona idólatra, alguien que adora imágenes, dioses ajenos, dioses que por naturaleza no son dioses. Esas personas, eso no le agrada a Dios. Amén. No le agrada a Dios, y por esas cosas, hermanos, lo puede mandar al infierno. Y luego dice el versículo 4, dice, a estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de la disolución, y os ultrajan. A las personas que hacen todas esas cosas les da como curiosidad ver que uno está tranquilo, que uno está sosegado, ¿verdad? Que no participa uno junto con ellos. ¿Por qué? Porque ya pasó, ya recibió a Cristo y ya hizo lo que dice el versículo 3. Baste ya el tiempo pasado. Amén. Eso ya se acabó, ya pasó. Ahora usted es una nueva persona en Cristo, y las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Y ellos ya se quedan viendo y dicen, bueno, la que tomaba ya no toma, la que fumaba ya no fuma, la que se dormía tarde ya no se duerme tarde, pues ya no la invito. Oye, me está describiendo a mí. ¿Verdad? Ya no quiere ir, dice ya. La invito a las fiestas, no, primero Dios. La invito a otro lado, no, es que tengo que ir a la iglesia. Y ya eso, por eso dice, a estos les parece cosa extraña. Dígame. Dijo la amiga de la hermana Gloria que antes tomaba, ¿cómo se llama? Cristina. No, dice, ahora aquí ya no hay nada bueno. ¿Verdad? Por eso, ¿usted cree que se equivoca Dios cuando pone este versículo? Dice, a estos les parece cosa extraña que vosotros corráis, que ya no corráis con ellos, dice, en el mismo desenfreno y disolución, y os ultrajan.
hablan mal, No te va a hacer nada. ¿verdad? Ya le lavaron el cerebro. Dios no se equivoca en la palabra. Amén. La palabra es clara, hermano, cuando habla. Pero mire, ponga atención. Dice, pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Amén. Amén. Esas personas que hablan y que dicen, no, pues ya no la invito, ya no toma, ya no fuma, ya no se desvela. Ahora pura iglesia, puro el viernes a la iglesia, el sábado a la iglesia, el domingo a la iglesia. No, hombre, ya nomás les faltan las alas. Ay, no se fastidien de ¿Verdad? tanta iglesia. Así me dijeron la semana pasada, me dijeron, no, pues a ver, me da gusto que estés así, pero a ver cuánto duras, güey, me dijeron. Que el Señor le reprenda. Le dije yo, le digo, no, gracias a Dios, digo, ahí te invito cuando quieras. Bata loquito también. Como Mire, tú. dice, pero ellos darán cuentas al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Amén. Dice el versículo 6, porque por eso también ha sido predicado el evangelio, ¿dónde? En el infierno, a los muertos, para que sean juzgados en la carne, según los hombres, pero vivan, ¿qué dice? En espíritu según Dios. Luego dice el 7, mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Ser sobrios, estar alertas, estar atentos, orando en todo tiempo, hermano. Porque el fin se acerca. Se está llegando, hermanos, el fin. Y luego dice el versículo 8, y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Amén. El amarse los unos con los otros, con amor fraternal, hermanos, cubre muchos pecados. Amén. Porque si yo amo a mi hermano Fidel, yo no le voy a querer causar un daño a él. Al contrario, Orar por él. yo oro por él para que a él le vaya bien, para que Dios le dé trabajo, para que Dios lo saque de sus lugares donde anda por allá, Andaba. que el Señor reprenda al diablo, ¿verdad? Y que diga, como dice el versículo 3, baste ya el tiempo pasado, ¿verdad? Yo le pido al Señor por él para que el Señor lo haga, no sé, otra criatura, otra nueva persona, que le dé entendimiento, sabiduría, ¿verdad, hermano? Dice el 8, y ante todo tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Amén. Luego dice, hospedados los unos a los otros sin murmuraciones. Si le toca un día hospedar a alguien en su casa, hermanos, No tijeré. haga como la otra vez escuché a un pastor que dice que hace muchos años, ¿verdad? Cuando dice que en el tiempo de los braceros de acá, que pasaban los viejitos y que nomás cruzando el río estaba fácil el asunto antes, ¿verdad? Dice que cruzaban, si se casaban con una persona que había nacido aquí, ahí estaba la residencia luego, estaba fácil, pero ya eso ya cambió, ¿verdad? Y dice que allá en la frontera hay una iglesia, dice que había un pastor. Y el pastor dice que llegaban gentes ahí, va, que le pedían alojo ahí en la iglesia, pero en los cuartos que tiene la iglesia. Y dice que ponían a la persona, ahí quédese. Y dice que el Señor nunca les preguntaba nada. Pásale, ahí quédate. Dale de comer, hija. Y le decía a su esposa que le diera de comer. Los hospedaba y sin decirles nada, ni murmurarles nada. Y dice que en ese tiempo, ese pastor que ya era grande tenía un hijo pequeño. Y luego dice que el hijo pequeño se hizo evangelista y fue a predicar a Chicago. Y dice que lo invitaron a predicar a una iglesia. Y dice que él no llevaba, dice que solamente llevaba $1. Y la gasolina. Y dice que llegó
y él iba a hacer una campaña. Dice que llegó allá y le cancelaron la campaña. Y nomás traía $1. Dice, yo con hambre, dice, y pues me metí a un McDonald's, dice, y nomás miraba para todas partes, dice, pues a quién le pedía. Y dice que lo conoció ese señor, el que había estado hospedado en la casa. Dice que lo conoció y que le dijo, tú eres el hijo del señor que de allá, del hermano de McAllen, de allá de la frontera. Dice, sí. Vio la luz. Dice, oye, dice, ¿y qué andas haciendo? Dice, pues vine a una campaña, pero me la cancelaron. Dice, ¿y luego? Dice, pues tengo hambre, pero nomás traigo $1. Dice, pues vente, yo te invito. Dice que lo invitó y se comió. Y luego que le dijo, resultó que aquel era pastor también. Y le dice, ¿te acuerdas cuando yo era un niño? Dice, bueno, pues ven a predicar a mi iglesia. Wow. ¿Verdad? Dice que lo invitó y predicó en la iglesia y que le contaba cosas. Dice, ¿te acuerdas? Dile a tu papá esto y a tu papá. Le dijo que le entregara el recado y todo, ¿va? Y dice que llegó de regreso ya cuando regresó a la casa con su papá y que le dijo, oye, papá, ¿te acuerdas de fulano, aquel señor que tú le diste al ojo aquí? No me acuerdo. Y dice, y se cumplió lo que dice la escritura, hermanos. Dice la escritura, echa tu pan sobre las aguas y a su debido tiempo te dará el fruto. Amén. Y muchas veces, hermano, uno hace algo así, ¿verdad? Y en ese rato uno no espera recibir nada. ¿Me entiende? Pero imagínense que uno aconsejara a un hijo de otro mal. Yo no lo haría. ¿Me entiende? Si lo corrijo, tengo que corregirlo. Pero maltratarlo no. ¿Me entiende? ¿Por qué? Porque yo también tengo hijos allá en otro lado. Si yo maltrato a uno aquí que no sea un hijo mío, allá también nos van a maltratar. Entonces uno tiene que sembrar, hermano, lo que uno quiere cosechar. Amén. Así Amén. es. Porque uno no está viendo lo que le están haciendo a tus hijos allá. Y ese señor sembró, dio hospedaje, no murmuró. Cuando decían que se iban, que les vaya bien. Y mire, a los años, aquel muchacho fue a cosechar lo que el papá sembró. Y ese muchacho decía, hijo, tu abuelo sembró, yo sembré. Dice, tú te encargas de regarla. Dice, para eso somos buenos los hijos, para regarla. Siempre andamos regando, dice. Ese era lo que decía ese muchacho. Dice, tu abuelo sembró, yo sembré. Dice, ahora tú vas a regarla. Dice, nosotros somos buenos para regarla, pa. Dice, solo la andamos regando. Y él decía, mi papá sembró y sembró y sembró y sembró. Dice, pero se le olvidaba que hay que cosechar. Dice, no, yo no. Dice, yo agarré el morral, dice, ya puro cosecha, echándole al morral, a levantar la cosecha. Y así dice, y es cierto, ¿verdad? Hay que sembrar, pero también hay que estar listos para la cosecha. Hay que cosechar, hermano. Entonces, se imagina hospedadores. Si alguien tiene necesidad, a veces tenemos que tener cuidado quién metes a la casa, ¿va? Tampoco vas a dejar meter a una persona que acabe de salir de la cárcel. Si tienes niñas chiquitas ¿verdad? Yo no me comprometo. No, pero en lo que cabe, ¿verdad? Alguien que necesite, pues, si no, pues ahí está el taller. Vete para afuera. No se le apaga un motelito ahí que duerme. ¿Verdad? Siempre hay maneras, hermano, de cumplir con Dios lo que Él quiere. Amén. De una manera o de otra puede uno cumplir con la palabra. El tiempo de hoy ya no es como antes. Que metían a cualquiera, le daban asilo, le daban posada. Hoy ya no se puede.
Y aquí viene algo hermoso. Dice, cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo. Dice, a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Como quien dice, si a ti te dio el don de predicar, predica conforme a la palabra de Dios. Luego dice, si alguno ministra, ministre, cumpla con el don de Dios. ¿Verdad que así dice? Conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado. ¿Por quién? Por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Es entendible, ¿verdad? Dice que ministremos los dones que Dios nos da, que no los dejemos pasar, porque Dios nos va a pedir cuentas de eso que nos dio, hermanos. Dios nos va a pedir cuentas de lo que estamos haciendo, de lo que Él nos mandó a hacer. Y vamos a leer el versículo 12 y el 13. Dice el versículo 12: amados, no os sorprendáis del fuego de la prueba que os ha sobrevenido. Dice, como si alguna cosa extraña os aconteciese. A veces nos pasan cosas, ¿verdad? Y decimos, ¿por qué me pasa esto a mí? Le echamos la culpa al diablo. Pero ahí nos está avisando que van a venir esas cosas. Que no nos sorprenda. Dice, amados, no os sorprendáis del fuego de la prueba que os ha sobrevenido, ¿verdad? Y luego dice que os ha sobrevenido como si alguna cosa extraña os aconteciese. Si no, dice, gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. O sea, hermanos, que el que primero sufre, después goza. Y el que primero goza, después sufre. Está mejor sufrir un poquito y luego gozar, ¿verdad? ¿En qué ha sufrido? Pregúntense en qué ha sufrido, porque si ha sufrido en alguna parte, después va a gozar. Y si ha gozado toda su vida, agárrese, porque después va a sufrir. Yo no he gozado toda mi vida. Apenas empieza a gozar la soltería. Es todo. Claro, hermano. Mire, y vamos a leer los últimos 3 versículos, y con esto vamos a terminar. Vamos a brincarnos al versículo 16. ¿Ya están ahí? Pero si alguno padece. Dice, pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Imagínense. Amén. Pero si alguno padece, ¿verdad que se dice? Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Amén. Dice, y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Si el juicio comienza por nosotros, ¿cuál será el de aquellos que andan jugando con el Evangelio de Dios? Y luego dice, aquí en mi Biblia está separada la I,
Aquí Dice, y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? ¿Dónde? Imagínense. Y dice, si el justo con dificultad se salva, ¿dónde aparece, hermanos, el impío y el pecador? ¿Dónde quedará? Y luego dice el 19, de modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Amén. Si el justo, hermanos, con dificultad se salva, no está diciendo que se salve ampliamente. Quiere decir que por misericordia y trabajo y esfuerzo y de todo. Usted cree, yo les comentaba la semana pasada, ¿ustedes creen que en aquellas iglesias grandes, así como llevan su vida, creen que se van a salvar? Si dice, si el justo con dificultad se salva. Porque hay personas que andan jugando, hermano. Andan jugando a ser cristianos. Y eso se llaman pecadores. Porque el impío es el que sabe la verdad y no la hace. Ese es el impío. El pecador, hermano, es el que no conoce de Dios ni sabe ni qué onda. Trae una venda. ¿Me entiende? Tienen una venda, así la tenía yo. El impío es el que anda en la tibieza. Es el impío. Y el pecador es el que no conoce a Dios. Y el justo con dificultad se salva. Y el que lo conoce, que trata de llevar bien las cosas. Ay, Dios. Amén. Sí. Pues por eso dice, con dificultad se salva, hermano. Entonces ahí tenemos que tener mucho cuidado, hermano. No juguemos al cristianito, porque la palabra es clara, hermano. Yo no sé por qué no le hablan así a uno en otras iglesias. ¿Se van, Chuy? No, ¿Ah? ¿Se van? De volada. Pues corren. Pues entonces va a ir justo con ellos el pastor. Sí, la verdad que sí. ¿Me entiende? Porque no les dice la verdad. Porque imagínense, Sí, hermano, ves, nomás lo soban y les soba la bolsita. van para que les acaricien, para que les den sobaditas, Ajá. para que los hagan sentir bien. La palabra de Dios es disciplina. No, Sí. no, que está duro, hermano, en serio. ¿Por qué cree que la iglesia batalla para crecer? Por lo mismo, porque Porque es duro. la palabra es dura. ¿Entiende? Dura y Pero fuerte, si esto es lo que lo va a salvar a uno, Amén. Amén. pues yo mejor soporto. Pues sí, ¿Me entiende? por eso estamos aquí, mire. Poquito a poquito estamos. Si el Es justo difícil, con hermano. dificultad se salva, ¿en Es que dónde lo que aparecerá está el pasando infierno? es que el diablo se quiere meter, como un ejemplo, reprendo al diablo, como no crece la iglesia, está diciendo, mira, pues nadie está viniendo, nadie está viniendo. Y le Se mete, quiere- y se le, quiere y de meter el repente- diablo. y le mete a los que están Sí. aquí, les mete. No, Sí, eso lo dan sí. poquito, ¿para Y qué? dice, no, está pequeña la No, y iglesia. entre más poquito Pero venimos que quiere mejor, ser más el enemigo, absorbemos. No, hermanos, pero imagínense. Si la Biblia dice que es como en el tiempo de ¿qué? De Noé. De Noé. Con dificultad. No. ¿Cuántos se salvaron? Imagínate. 8. Se salvaron más animales que cristianos. Sí. Los animales fueron los que se salvaron. Los animales fueron más vivos que los cristianos, que los hombres. Bueno, malos que estamos aquí nos vamos a salvar, yo creo. 8 personas se salvaron Ah, y multitudes murieron. Cristo no crean que venga por mucha gente. Claro que son millones y millones y millones desde Adán y Eva para acá. Pero un poquito los Pero no. Pero por amor a Dios, ya bajo la gracia, no son muchos, hermano, porque la gente anda jugando y no pone atención. Ahorita son los tiempos que tiene que poner uno las pilas y
como que van más Perseverar. para abajo. Y es que se desesperan porque quieren que si uno está diciendo ya viene el Señor y que ya va a venir y como miran que no, se vuelven a ir. Así le Está- pasó está a como- todos los que se murieron. Ajá. Está No como creyeron. la palabra esta que dice concupiscencias. Pues está hablando de que tiene uno en el corazón las cosas terrenales. Hermanos, pero Dios te puede dar tus necesidades sin dejar de venir a la iglesia. Aleluya. Amén. Dios te las da. Amén. Amén. Y no hay necesidad de dejar de ir a la iglesia para que Dios te dé las cosas. Así es. Dios te las va a dar. Y las vas a obtener y vas a estar bien delante de Dios. Amén. Relax. Amén. Bueno, hermanos, pues con esto, poquito, pero para saborearlo. Amén. Vamos a levantar una ofrenda, ¿va? Para el Señor.